Había sido una semana larga, llena de reuniones una tras otra y llamadas de conferencia, y estaba lista para volver a casa. Había estado de viaje de negocios en Chicago, y casi ni había terminado de desempacar mi maleta cuando ya estaba volando de nuevo. Soy de esas personas que se esfuerzan por mantener un aspecto profesional, así que cuando estoy de viaje, siento que todo lo demás queda en un segundo plano, especialmente mi vida personal. Siempre he estado muy unida a mi papá, incluso después de que mis padres se divorciaran. Claro, tuvimos nuestras diferencias. Hubo momentos en los que deseé que él fuera más expresivo en su apoyo cuando mi madrastra, Clara, hacía comentarios pasivo-agresivos, pero es mi papá, y lo quiero. Sabía que, en el fondo, siempre intentaba hacer lo mejor que podía, pero con Clara. Esa era otra historia. Ella apareció hace unos 6 años, cuando yo tenía 22. Acababa de graduarme de la universidad y estaba tratando de orientarme en el abrumador y confuso mundo de las responsabilidades de la adultez. Pensé que mi papá por fin había encontrado a alguien que lo hiciera feliz, alguien con quien compartir su vida después de mi mamá. Pero Clara no era lo que yo esperaba. Era distinta. Un poco demasiado ansiosa por meterse en cada conversación. Un poco demasiado entusiasta a la hora de controlar las cosas en la casa. No me importó que decorara la habitación de invitados cuando regresé a casa. No me importó que quisiera reorganizar la cocina o darle su toque al lugar. Pero cuanto más tiempo pasaba, más notaba cambios sutiles. Primero fueron cosas pequeñas. Quitar mis viejas fotos de las paredes, reemplazar recuerdos familiares por sus propios adornos. Luego vinieron las cosas más grandes. Mi papá comentaba casualmente cómo ellos planeaban hacer reformas en el apartamento, o cómo Clara pensaba que el lugar necesitaba un toque más moderno. No era solo el apartamento. Empecé a sentir que ella trataba de empujarme fuera de la vida de mi papá, como si yo fuera una visita no deseada en la casa que habíamos compartido durante años, antes de que ella llegara. Y no podía entender muy bien por qué, especialmente porque ya no era una niña, sino una mujer tratando de encontrar su lugar en el mundo. Pero ahí estaba, la tensión no dicha. Cada conversación se sentía con cierta aspereza, y cada vez que iba de visita, Clara estaba ocupada con algo en el apartamento, o había otra cosa de la que debía encargarse. No era hostilidad directa, era más bien una manipulación pasivo-agresiva. Era como si ella quisiera marcar su territorio en todo, incluido el apartamento que heredé de mi abuelo. Cuando mi abuelo falleció hace 3 años, heredé su apartamento en la ciudad. No era una mansión, pero lo era todo para mí. Un lugar pequeño y encantador, que se sentía como hogar, lleno de libros antiguos y muebles que adoraba. Mi papá pensó que sería buena idea que yo tuviera mi propio lugar, para poder establecerme. Pero nunca sentí que fuera completamente mío. No cuando Clara me recordaba constantemente lo mucho que se podría mejorar, si simplemente la dejara hacerse cargo del apartamento. Con cada sugerencia, «Ay, ¿por qué no guardas tus cosas en un depósito?» O «No necesitas todo este espacio, ¿verdad?» Sentía que mi presencia siempre era una ocurrencia tardía. A decir verdad, no había pasado mucho tiempo en casa durante el último año. El trabajo había sido muy demandante, y cuando regresaba, era solo para recoger algunas cosas o dejar la ropa sucia. La verdad era que no me sentía tan bienvenida como antes. Así que comencé a pasar más tiempo en la ciudad, lejos del apartamento. Y cada vez que volvía, notaba más cambios. La alfombra que me encantaba había sido sustituida por algo que Clara consideraba más moderno. Los cuadros en las paredes habían sido reemplazados por versiones nuevas y elegantes que hacían que el lugar se sintiera menos acogedor. A pesar de todo, nunca se lo mencioné a mi papá. No quería causar problemas. Él era feliz con Clara, y ella siempre encontraba la forma de parecer muy convincente al afirmar que todo lo que hacía era por mi propio bien. Sin embargo, en el fondo, sentía que estaba perdiendo algo importante. Y ahí estaba yo, sentada en un avión,
mirando por la ventana mientras las luces de la ciudad parpadeaban debajo de mí. Tenía ganas de llegar a casa, desempacar mi maleta y simplemente estar en mi espacio. Mi apartamento era mi santuario, mi pequeña rebeldía contra todo lo que se sentía demasiado grande. La idea de que Clara se metiera también ahí me revolvía el estómago. Cuando el avión aterrizó, estaba ansiosa por retomar mi rutina, pero había una sensación persistente de que algo no iba bien. Había llamado a mi papá más temprano solo para saludar. Me mencionó que Clara había pasado más tiempo en el apartamento últimamente, pero no le di mayor importancia. Siempre estaba por ahí, así que pensé que era otro intento de convivencia. No fue sino hasta que abrí la puerta del apartamento, arrastrando mi maleta detrás de mí, que me di cuenta de lo equivocada que estaba. Las luces estaban encendidas y se oía risa procedente de la sala. Me quedé parada en el pasillo, inmóvil, mientras escuchaba la voz de Clara resonar por la puerta. Sentí que el corazón se me hundía cuando entré, y la vi sentada en el sofá, con los pies en alto, viendo la tele como si fuera la dueña del lugar, de mi lugar. «Oh, hola», dijo ella con una sonrisa enorme. «Parece que me quedo aquí definitivamente, ¿eh? Este lugar ya es mío». Se me revolvió el estómago de incredulidad. Esto no podía estar pasando. Me quedé ahí, en el umbral, todavía con mi maleta en la mano, sin saber muy bien qué pensar de la escena frente a mí. Clara estaba acomodada en el sofá, como si hubiera vivido ahí durante años. El lugar, mi lugar, era un desastre. Ropa y libros regados sobre la mesa de centro. Restos de algún proyecto sin terminar que, conociendo a Clara, seguro era suyo. Yo esperaba encontrarme con un apartamento tranquilo, mi pequeño rincón del mundo, donde pudiera por fin relajarme tras una semana estresante de reuniones consecutivas. En cambio, la veía ahí, como si ese fuera su territorio. Ni siquiera se dio cuenta de mi llegada al principio. ¿Clara?, pregunté por fin, con la voz temblorosa mientras asumía la realidad de la situación. Ella levantó la mirada con una sonrisa demasiado amplia, casi engreída. «Oh, hola. Bienvenida a casa. Ha sido genial, ¿sabes? Tener todo el sitio para mí un rato. Tu padre y yo estábamos hablando de lo mucho mejor que se siente con el espacio para nosotros solos. La verdad, ya se estaba volviendo incómodo con todas tus cosas aquí». Hizo un gesto vago hacia los montones de mis cosas arrinconadas en esquinas. «Es como si este apartamento estuviera hecho para mí». Parpadeé sin saber si reír o gritar. «¿Cómo que hecho para ti?», pregunté, dando un paso cauteloso, intentando mantener la voz firme. Clara se estiró y dio unas palmadas en el sofá a su lado, como si me ofreciera asiento, aunque se sentía más bien como una orden. «Ay, cariño, ¿no lo sabías? Tu papá y yo estuvimos hablando y decidimos que es lo más lógico que yo me quede aquí de forma permanente. A fin de cuentas, es demasiado grande solo para ti, ¿no crees?». Su tono era empalagoso, pero debajo se percibía un aire de autosuficiencia que no pude ignorar. He estado haciendo algunos cambios, ¿sabes? Dándole el nuevo comienzo que necesitaba. Las cosas de tu abuelo, aunque bonitas, no eran muy... ¿cómo decirlo? Modernas. Hemos estado actualizando el lugar, haciéndolo sentir como un hogar para los dos. Sentí como la ira empezaba a bullir en mi interior, pero me obligué a mantener la calma. Tenía que ser racional. Tenía que manejar esto sin hacer un gran escándalo. «No puedes quedarte con mi apartamento así como así, Clara», dije, intentando que mi voz sonara serena. «Este es mi hogar, no el tuyo. No puedes llegar y adueñarte. No tienes derecho». Su sonrisa se tambaleó un segundo, pero se recuperó rápido, sacudiendo mi comentario con una risa ligera. «Cariño, tu papá y yo hablamos de esto. A él le parece bien, y, seamos honestos, apenas pasas tiempo aquí de todos modos. ¿No tiene sentido? Somos adultos. Y seamos realistas, tú prácticamente no vives aquí. Siempre estás fuera». Lo dijo como si me hiciera un favor. «Ese no es el punto»,
repliqué con la voz ya temblorosa. Estoy tratando de controlarme, pero se me hace cada vez más difícil. Este apartamento me lo dejó mi abuelo. Está a mi nombre, es mi lugar. No puedes venir aquí y reclamarlo como tuyo. Ella entrecerró los ojos, aunque no pareció sorprendida. Ay, cariño, dijo condescendiente. Seguramente has estado tan ocupada con el trabajo que se te olvidó revisar el contrato. O tal vez no te fijaste cuando hablábamos de espacio y reformas. Pero no pasa nada. Eres bienvenida cuando quieras, solo que tendrás que asegurarte de no dejar tus cosas por todas partes. Parpadeé, asimilando de golpe lo que estaba insinuando. ¿Qué quieres decir? ¿Pretendes desalojarme? No podía ocultar la incredulidad en mi voz. Sentía las manos apretadas en puños, la sangre empezando a hervirme. Clara se reclinó en el sofá, cruzando los brazos con toda la confianza del mundo, dejando claro que se sentía dueña de la situación. Bueno, no lo llamaría así, pero sí creo que es hora de que sigas adelante. Ya eres adulta, y se trata de hacer un borrón y cuenta nueva. Sabes cuánto hemos querido tu padre y yo instalarnos aquí de verdad. Solo intentamos que este lugar funcione para nosotros. Mi mente iba a 1000 por hora, mi corazón acelerado. Estaba temblando de rabia, pero no quería que ella lo notara. No puedes decidir eso así como así. Mi nombre está en la escritura. Este apartamento es mío, no tuyo. No me vas a echar. Su expresión no se alteró. Se encogió de hombros, como si esto fuera un simple juego. Cielo, estás demasiado aferrada a las cosas y, ¿sabes? Quizá es momento de que aprendas a soltar. Tienes muchas opciones. Podemos ayudarte a encontrar un sitio nuevo si quieres. Estarás bien, ya verás. Sentí un arranque de furia incontrolable. No podía creer lo que estaba oyendo. Esto ya no se trataba solo de que ella se apropiara de mi espacio, era un ataque contra todo lo que yo representaba. Ella creía que podía entrar en mi vida, empujarme a un lado y quedarse con lo mío sin consecuencias. Pero no iba a permitir que pasara sin pelear. Me di la vuelta y fui directo al cajón del escritorio donde guardaba la escritura oficial del apartamento. Sabía que había estado evadiendo esta confrontación desde hacía mucho, pero ya no podía seguir haciéndolo. Era hora de demostrarle a Clara dónde estaba el límite. Clara me siguió, con un tono de fastidio en la voz. ¿Qué crees que estás haciendo? Te dije que esto es por tu bien. Saqué la escritura sosteniéndola ante ella con manos firmes. Este apartamento es mío, Clara. Está a mi nombre, no al de mi papá ni al tuyo. No tienes ningún derecho a decirme qué hacer en mi propia casa. Sus ojos se abrieron con sorpresa, su aplomo resquebrajándose por primera vez. ¿Qué? ¿De qué hablas? La expresión de shock e incredulidad mientras miraba el documento era impagable. Pude ver cómo se le transformaba la cara antes de que dijera algo. Sus ojos iban del papel a mi rostro, como tratando de entender lo que veía. Abrió la boca para hablar, pero no salieron palabras. No supe si estaba en shock o si intentaba pensar en una manera de manipular la situación a su favor. Pero cualquiera que fuera su plan, esta vez no funcionaría. ¿Es alguna clase de broma? Consiguió decir al fin, con la voz tensa pero aún endulzada con esa falsedad que la caracterizaba. Dio un par de pasos hacia mí, como intentando ver mejor el papel. ¿Qué se supone que es esto? No entiendo. Tu papá... Mi papá no firmó nada. La interrumpí, cortando cualquier intento de tergiversar la historia. Heredé este apartamento de mi abuelo. Es mío. Está a mi nombre. Mis dedos se aferraron al documento mientras lo levantaba, no solo para dejarlo claro, sino porque sentía, por primera vez en mucho tiempo, una oleada de confianza. El apartamento siempre había sido mi refugio, y ahora significaba la línea divisoria. La sonrisa de Clara se volvió forzada, con un matiz casi desesperado detrás. Cariño, no sé qué clase de papeles tienes ahí, pero este es nuestro hogar ahora. Tu padre y yo decidimos que así debe ser. Sus palabras eran tan condescendientes, y yo sentía cómo la rabia me ardía por dentro. No me estaba escuchando,
o al menos no con la intención de entender. Simplemente me descartaba, como siempre hacía, pero esta vez yo tenía algo que no podía rebatir. Inspiré hondo para calmarme. No puedes venir aquí y proclamar que esto es tuyo, Clara. No decides tú. No importa de qué hablaste con mi papá. Este apartamento es mío. Punto. Ella se acercó un poco más, con los tacones resonando contra el piso de madera, y tuve que contener el impulso de retroceder. Ya me habían arrinconado bastante. Había pasado demasiados años dejándola menospreciarme y apropiarse de lo que era mío, y no pensaba permitirlo más. Estoy segura de que a tu abuelo le habría gustado que fueras razonable, dijo Clara, cada palabra resumando falsa preocupación. Y estoy segura de que no querrás hacer esto más difícil de lo necesario, ¿verdad? Se trata de la familia. Tu padre y yo hemos estado trabajando juntos para mejorar las cosas para todos nosotros. Y tú solo. Lo estás complicando más de la cuenta. Luché contra las ganas de poner los ojos en blanco ante su intento de manipulación. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Pero ahora, en lugar de intimidarme, sentía una furia que se acumulaba. Sus constantes desprecios, sus comentarios pasivo-agresivos. Todo volvió a mí de golpe. Esto no era solo que intentara robarse el apartamento, era su afán de borrarme de mi propia vida. No me voy a ir a ningún lado, afirmé con firmeza, recuperando por fin mi voz. Este es mi lugar. No me importa lo que hayas hablado con mi papá. Él no es el dueño de este apartamento, lo soy yo. Vi cómo su rostro se endureció, con la mandíbula tensa al escuchar mis palabras. Abrió la boca, con una expresión de incredulidad y rabia contenida. ¿Tú crees que el testamento de tu abuelo importa en esta casa? ¿De verdad crees que con ese papelito eres la jefa aquí? Sentí un nudo en el pecho. Era como si me acusara de cosas que nunca hice. El apartamento de mi abuelo no era solo un bien material, era un símbolo. Algo que me conectaba con él y con la historia de mi familia. No iba a dejar que Clara me lo arrebatara por nada. Sí importa, dije con la voz tensa, intentando mantenerla firme. Y no puedes simplemente meterte aquí y adueñarte de mi herencia. No puedes quedarte con la historia de mi familia, Clara, solo porque crees tener derecho a ella. Pero ella no me escuchaba. Veía su mente trabajar a toda velocidad, buscando una forma de darle la vuelta a la situación. Pero no había nada que pudiera hacer. No había palabras que cambiaran el hecho de que yo era la propietaria legal. ¿Y qué se supone que quieres que haga entonces?, preguntó Clara con un tono helado y calculador. ¿Quieres que recoja mis cosas y me largue? Porque créeme, no vas a salirte con la tuya tan fácilmente. Sus ojos se desviaron hacia el pasillo, como midiendo la distancia entre las dos, pero no me moví. No iba a retroceder. No esta vez. Quiero que te vayas, respondí sin rodeos. Y quiero que dejes de querer controlarlo todo. Esta es mi casa, y no me voy a ir. La que se va eres tú. La cara de Clara se contorsionó en una mezcla de ira y sorpresa. Abrió la boca para decir algo, pero volví a interrumpirla, negándole el control de la conversación. No tienes más autoridad aquí. Ya no vas a pasarme por encima como lo has hecho durante años. Si no quieres irte por tu cuenta, tendré que acudir a la policía o a un abogado. Ya estoy harta. Ella retrocedió un paso, y por primera vez noté que su seguridad vacilaba. Desde que había entrado en mi vida, Clara no conocía la derrota, pero esta vez no tenía respuesta. Sin embargo, mientras estaba ahí de pie, con el corazón martillándome en el pecho, supe que esto no se acabaría tan rápido, ni de lejos. Apenas había comenzado a defender lo que era mío, y Clara no tenía idea de lo que se le venía. Los siguientes días fueron borrosos. Pasé horas reuniendo documentos, confirmando cada detalle de la propiedad, asegurándome de tenerlo todo en orden. Sabía que Clara no se rendiría fácilmente. Si acaso, esto la motivaría a llevar todo al extremo. ¿Y mi papá? No supe mucho de él. Se mantenía callado, distante, como si no supiera de qué lado ponerse. Pero no podía permitir que eso me frenara.
Me negaba a seguir dejando que Clara me manipulase a mí o a mi padre. Tenía un plan, y esta vez no iba a retroceder. La confrontación con Clara me había dejado a flor de piel. Mis emociones seguían a tope, pero había algo que tenía clarísimo. No pensaba perder esta batalla. No ahora. No nunca. Y si Clara creía que podía aparecerse en mi vida y apropiarse de todo, estaba muy equivocada. Pasé esos días como en una nube de preparación. La ira que había comenzado a hervir en mí tras el primer enfrentamiento solo fue en aumento. Ya no peleaba solo por el apartamento. Estaba peleando por mí misma, por todo lo que ella había intentado borrar. Mi historia, mi espacio y mi lugar en mi propia familia. Sentía una necesidad ardiente de recuperar lo que era mío por derecho. Mientras más lo pensaba, más claro me quedaba que Clara no se echaría atrás. Haría lo imposible por complicarme la vida. Ya había manipulado a mi papá para que pensara que sus actos tenían justificación, llenándole la cabeza de excusas sobre cómo todo era para bien de todos. Pero yo sabía la verdad. No se trataba de hacer las cosas mejor, se trataba de control. Llamé al abogado. Aseguré cada papel relacionado con la propiedad. Incluso llamé a un cerrajero, por si las cosas se ponían peor. No estaba segura de cómo reaccionaría Clara, pero sabía que no se daría por vencida. Lo peor era que mi padre, la persona en la que pensé que podría apoyarme, seguía en silencio. Cada vez que intentaba hablar con él, estaba ocupado o evasivo. Y Clara, bueno, Clara actuaba su papel a la perfección. Se mostraba encantadora con él, toda dulzura e inocencia, mientras, por otro lado, arrasaba con todo lo que me quedaba. Pero se acabó a hacerme la víctima. Este era mi apartamento, mi herencia, mi futuro. Y no iba a dejar que me lo arrebataran. Llegó el día en que supe que debía dar el paso definitivo. Clara se había portado bien últimamente, al menos cuando estaba con mi papá. Pero sentía la tensión en el aire. Las pullas veladas, las insinuaciones condescendientes, las propuestas constantes de cómo debía organizarse todo. Era evidente que iba a pasar algo grande. Esa mañana me levanté temprano, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de hacer. Me vestí con cuidado y seguridad. Pantalones negros, una blusa que me hacía sentir poderosa y tacones que resonaban con cada paso. Agarré el sobre con todos los documentos, cada prueba que había recopilado en esos días. No quería llegar a esto, pero no me quedaba opción. Clara no se iría si no la obligaba. Oí su voz en la sala cuando me acerqué a la puerta principal. Estaba hablando con mi papá y se reía con esa risita aguda que tanto me molestaba. Abrí la puerta con un suspiro profundo, con el corazón latiéndome con fuerza pero con la determinación de quien ya no se deja pisotear. En cuanto Clara me vio, su sonrisa se esfumó. «Vaya, mira quién llegó», dijo, sin molestarse en disimular el sarcasmo. «Justo le estaba diciendo a tu padre lo mucho que ha mejorado el lugar ahora que...» «Basta». Mi voz cortó sus palabras en seco. No vine a escuchar más excusas, Clara. Vine a ponerle fin a esto. Ella alzó una ceja, sorprendida por el cambio repentino en mi tono. Mi papá me miró, con una expresión neutra, pero noté que estaba incómodo. No entendía lo que pasaba, pero sentía que algo se había alterado. «¿De qué hablas?», preguntó Clara haciéndose la inocente. «Solo trato de que este lugar sea más habitable. Casi ni vienes. Estoy hablando de que intentas adueñarte de mi apartamento. Este lugar no es tuyo. Es mío. Y no puedes llegar como si fuera tu propiedad». Sus ojos se estrecharon, con la sonrisa torcida, defensiva. «Esto es ridículo. Llevamos semanas hablando de esto. Tu papá y yo». «No», la interrumpí, alzando el sobre que contenía la escritura. «Este apartamento me lo dejó mi abuelo. La escritura dice que es mío, y estoy harta de que finjas lo contrario». Me acerqué a la mesa de centro y dejé los papeles frente a ella. Clara los miró con nerviosismo, pero no los tocó. Su fachada de seguridad empezaba a agrietarse,
y el ambiente se sentía pesado. «Mira, cariño», intentó con la voz temblorosa. «Tu papá y yo...» «No se trata de lo que hayan hablado con mi papá», repuse con voz firme. «Se trata de lo que es legalmente mío, y no tienes derecho a quedarte aquí. Punto». Clara miró a mi papá, esperando que interviniera, que se pusiera de su lado como siempre. Pero él no dijo nada. Se quedó allí, inmóvil, mirándonos, sin hablar, sin moverse. Y eso, más que cualquier cosa, me mostró que sabía que yo tenía razón. La expresión de Clara vaciló un instante antes de que recuperara un rastro de compostura. ¿De verdad crees que ese papel cambia algo? Es solo un papel, nada más. Negué con la cabeza. No es solo un papel, es la verdad. Este apartamento es mío, Clara, y no eres bienvenida aquí. El silencio se hizo denso. Mi papá seguía sin pronunciar palabra, inmóvil. Pero Clara estaba atónita, visiblemente afectada. Se la notaba calculando cómo zafarse, pero no había escapatoria. Se acabó. «Bien», soltó con una voz agria. «¿Quieres montar un espectáculo? Perfecto. Pero recuerda que tu padre y yo solo queríamos lo mejor para ti. Te vas a arrepentir». Se dio la vuelta y salió, sus pisadas resonando en el pasillo como un punto final a un capítulo agotador de mi vida. Mi papá siguió ahí, sin decir nada. Simplemente me miró, sin saber qué hacer. Parecía un hombre dividido entre dos mundos que ya no entendía del todo. Pero no esperaba que lo resolviera en ese momento. Había esperado demasiado. «Lo siento», dije en voz baja, sin saber si se lo decía a él o a mí misma. «Pero no voy a dejar que se lleve lo que es mío». Con esas palabras, me giré y caminé hacia la sala, sintiendo por fin cómo se levantaba un gran peso de encima. Había ganado. Se había terminado. Era libre al fin. El silencio en el apartamento era casi ensordecedor después de que Clara salió, con sus pasos resonando en el pasillo como la última palabra de un capítulo largo y agotador. Aún tenía el corazón acelerado, pero sentía algo más que adrenalina, un alivio profundo, casi desconocido. Lo había logrado. Me había defendido como nunca antes, y por primera vez en mucho tiempo me sentía poderosa. Me giré para ver a mi papá. Seguía de pie, sin decir nada, con las manos en los bolsillos del pantalón y una expresión mezcla de confusión y preocupación, como si intentara procesar todo lo que acababa de pasar. Pero evitaba mi mirada. Ni una sola vez la cruzó con la mía. ¿Estás bien?», logró decir al fin con voz titubeante, casi insegura. Respiré hondo, intentando apaciguar la tormenta que llevaba dentro. «Estoy bien», respondí, notando que mi voz sonaba más firme de lo que esperaba. «Tenía que hacerlo, papá. Tenía que recuperar lo que es mío». Él asintió despacio, pero con una vacilación en los ojos que me dolió. No pensé que llegaría a esto. No me di cuenta de lo mucho que estaba sufriendo. Sentí un nudo en la garganta, pero lo aparté. No quería compadecerme de mí misma. No iba a caer en eso otra vez. «¿Por qué no me lo dijiste?», pregunté, sin poder contener ya la pregunta que había cargado por tanto tiempo. «¿Por qué no me advertiste lo que estaba pasando?». No respondió al instante. Se tomó un segundo, respiró profundamente y habló. «Es complicado», dijo en voz baja. «Clara, ella es muy persuasiva. Siempre parecía que lo que hacía era por el bien de todos, que tú casi no estabas aquí. No quería empeorar las cosas, no quería más conflictos». Me mordí el labio, conteniendo las lágrimas. Mi papá siempre había sido pasivo con Clara. Prefería no contradecirla, tomar el camino fácil antes que generar roces. Pero ya no iba a aceptar que se escudara en esa excusa. No ahora, después de todo lo que Clara había intentado quitarme. «Ella se aprovechó de ti, papá», dije en voz baja, firme. «Sabía lo que hacía, y tú la dejaste. Este apartamento no es solo un inmueble, es mi herencia, mi conexión con el abuelo. No podías dejar que ella se lo quedara solo porque quería un piso más amplio. Eso no le correspondía». Él me miró entonces, de verdad.
Sus ojos reflejaban algo que podría ser remordimiento, o culpa, o quizá ambas cosas, pero ahí estaba. Lo siento, dijo con sinceridad que me desconcertó. Nunca quise que te sintieras como si no importaras, como si tus sentimientos no valieran. Solo no quería más drama. Tragué hondo, sintiendo un nudo en la garganta. Lo entiendo. Pero yo necesitaba que me vieras, papá. Necesitaba que entendieras lo que estaba pasando y que me defendieras, no que la dejaras pisotearme. Guardó silencio mientras asimilaba mis palabras. Finalmente, asintió, con los hombros caídos, como si al fin sintiera el peso real de la situación. Tienes razón, contestó con voz apagada. Debí hacer más, debí pelear por ti, pero voy a cambiar, lo prometo. Respiré con dificultad, tratando de calmar la marea de emociones. Por primera vez parecía que mi padre me veía de verdad, no solo como a su hija, sino como una adulta con su propia vida, su propio espacio y su propio valor. Sentía que ese era el comienzo de algo nuevo, más honesto, aunque no fuera a ser fácil. Era solo el primer paso. No te pido que elijas un bando, papá, dije con suavidad. Solo quiero que me respetes, que respetes lo que es mío. Eso es todo. Él alargó la mano y la dejó caer sobre mi hombro, con cierta vacilación. Te respeto, dijo con la voz quebrada. Solo que no sabía cómo demostrarlo. Asentí, aceptando sus palabras, aunque no borraran los años de tensiones. No reparaban todos los momentos en que él permitió que Clara se saliera con la suya. Pero era un inicio. Nos quedamos un momento así, los dos, en el apartamento que siempre me había parecido un hogar. Ahora se sentía distinto. Sentía que volvía a ser mío. Y por primera vez en mucho tiempo, me atreví a sonreír. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Clara no volvió a buscarme, cosa que agradecí, aunque parte de mí sospechara que estaría planeando algo. Pero ya no me importaba. Había recuperado el control y eso bastaba. Mi papá, pese a sus inseguridades iniciales, se involucró más en lo que vino después. Me ayudó a arreglar cositas que Clara había pasado por alto, reparaciones menores que siempre consideró sin importancia. Me prestó atención cuando le hablaba de mis planes para el futuro, mi trabajo, mis metas. Y por primera vez en años, sentí que de verdad estábamos presentes el uno en la vida del otro. No era perfecto y no resultaría sencillo reconstruir la confianza dañada, pero avanzábamos, despacio, y se sentía bien, correcto. Ya por la tarde de ese mismo día, me senté en la sala, contemplando el apartamento que por fin volvía a ser mío. Sentí una paz discreta, pero llena de triunfo. Clara se había ido, mi papá y yo estábamos recomponiendo lo roto, y al fin había encontrado mi voz. No se trataba solo de quedarme con la propiedad. Se trataba de haber aprendido a defender lo que merecía sin temor a las consecuencias. Me sentía más fuerte, más segura de mí misma y más decidida que nunca a proteger lo que era mío. Había sido una lucha larga, pero al final gané. Se había acabado. Era libre.